Ya, hermanos, sigamos con este viaje por la primera carta de Pedro, el capítulo 3. La semana pasada nuestro hermano Juan Pablo habló directamente a las esposas de la iglesia. Y esta semana nos corresponde a nosotros lo que él decía, que esta semana, la próxima semana les toca a ustedes, hoy nos toca a nosotros. Saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de los hombres en la iglesia. Y vamos a partir leyendo el versículo 7, el cual dice: Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ahora nos tenemos que preguntar qué es lo que se espera de un hombre, de un verdadero hombre cristiano. Hermanos, lejos de lo que Dios ha determinado en su palabra, en la Biblia, podemos ver que esta sociedad ha ido mutando la idea de lo que es el hombre y de lo que es la masculinidad. ¿Y qué significa eso? Hace algunas décadas, hermanos, el modelo del hombre en la sociedad estimaba que aquel macho alfa que todos nos considerábamos, ese trabajador, ese hombre rudo, era la autoridad indiscutible en su casa y ante su familia. Aquel hombre jamás debía ser delicado, darle un buen trato a su familia. Él no debía saber hablar con cariño a sus hijos, hablarle con... Ese hombre no debía cambiar pañales, ese hombre no debía bañar a los hijos, ese hombre no debía de vestir a sus hijos. Y mucho menos tener momentos de amor y de relación con su esposa. Ese macho alfa, ese hombre duro. Aquel modelo ejemplar de hombre solamente se le determinaba ser un buen proveedor. Eso era lo que se veía antiguamente. No importaba que ese hombre viera a su hijo, que se preocupara de su esposa, solamente la importancia era que él tenía que ser un buen proveedor para su familia. Y este modelo de masculinidad deformada se empezó a transformar y comenzó a perseguir un terrible resultado. Muchos vimos en las generaciones anteriores padres que fueron completamente despreocupados de eso y fueron mujeriegos, fueron invisibles para sus hijos, fueron intransigentes en la forma en que vivían con sus familias y terminaron siendo un pésimo ejemplo de vida matrimonial. Bueno, este torcido modelo de hombre provocó en algunas décadas que surgiera ese destape feminista como respuesta a esa opresión de que el hombre tenía sobre la mujer. Y las mujeres comenzaron a empoderarse, a independizarse del hombre e incluso a desligarse completamente de su familia y también a desligarse de la sexualidad que le había planteado nuestro Señor. Y ese fue el resultado de este gran modelo de hombre. Y hoy día la cosa ha cambiado, pero no necesariamente para bien, hermanos, hombres, esposos. Hoy tenemos otra imagen de los hombres, completamente distinta y distorsionada. Y ahora ese hombre que es comprensivo, que no es autoritario, que es simpático, ya está empático en muchos momentos con su esposa, él terminó siendo el amigo de sus hijos. Y ya no es padre como se determina. Él ya es un confidente de su esposa. Ya no es su esposo, solamente un confidente. Este hombre no quiere confrontaciones, no quiere vivir una vida agitada con responsabilidad, no quiere ser responsable ante lo que Dios le plantea, cómo tiene que hacerlo con la familia. Prefiere vivir una vida light, este hombre, sin compromiso, sin responsabilidad.
se sientan frente al televisor sin problema. Este hombre prefiere que la vida lo lleve a colores antes de querer pagar ese precio que está impuesto a cada uno de nosotros. Y ser completamente el ejemplo y guía de la familia. No quiere pagar ese precio. No queremos pagar ese precio, los esposos. En definitiva, hermanos, ninguno de estos modelos, de estos dos modelos, se acercan al estándar que Dios en la Biblia plantea para el esposo y el hombre. Ninguno de esos dos vale. No vamos a hablar en este minuto de cómo criar a los hijos, porque eso es para otra predicación, pero sí vamos a hablar respecto a cómo el hombre de Dios debe tratar a su esposa. Cómo nosotros los hombres, hermanos, debemos de tratar a esa mujer que ustedes tienen al lado y que Dios nos puso. La enseñanza de hoy, hermanos, la vamos a llamar el esposo conforme a Cristo. Y de este versículo vamos a extraer 4 puntos que son muy potentes. El primero va a hablar del mandato que tienen estos esposos. ¿Cuál es su responsabilidad ante Dios y ante nuestra esposa? Después vamos a ver cuál debe ser la conducta de los esposos. Después, cómo debemos de considerar a nuestras esposas, nosotros los hombres. Y al final, cuál es el objeto de este mandato que se establece en este versículo. Comencemos con el primer punto, el cual habla el mandato a los esposos, su responsabilidad. Atentos, hermanos, aquí viene. En 1 de Pedro, el versículo 7, el punto A, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Lo primero que podemos mencionar acá en esta enseñanza es que Pedro está finalizando este punto, una sección que apunta a la conducta externa e interior de los expatriados en ese tiempo. En medio de una sociedad completamente pagana, alejada de la creencia en Dios y que alejó por completo los ojos de ese Dios. ¿Bastaba con que los pueblos entre los cuales estaban los expatriados los escucharan predicar a ellos? ¿Creen ustedes que solamente bastaba con que los escucharan predicar? No, no era así. No era así. Hermanos, hombres, también se requiere una conducta de vida externa que dé fruto en la convicción interna que cada uno de nosotros debemos tener. Sin convicción interna no se manifiesta el exterior. Bueno, en esta primera sección de 1 de Pedro, el versículo 7a, Pedro nos está mostrando con la palabra igualmente, con la palabra igualmente, el deber de todos nosotros, tanto hombre como mujer, de ser sumisos los unos a los otros, ¿ya? Que tanto las esposas como nosotros los esposos somos iguales ante Dios, iguales en toda circunstancia ante Dios. No uno es mayor que el otro, somos iguales. Como lo dice el texto, como veníamos viendo en la carta de Pedro y en los textos de 1 de Pedro 2:13, donde dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sométete, dice. 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Someteos. Y en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Somos iguales, esposo, esposa, y nos tenemos que someter. Hermanos amados, por ese motivo, cada uno de nosotros los esposos debemos preguntarnos qué quiere decir el apóstol Pedro con el texto: vivid con ellas sabiamente. Y eso, vivid con ellas sabiamente, es de una gran profundidad.
La palabra vivid con ella sabiamente, significa, hermanos, que tenemos y debemos ser considerados, compasivos, comprensivos con nuestras esposas. Aquí vamos a empezar a ver si calificamos cada uno de los esposos a eso. La palabra vivid viene del griego sunoikountes, que significa morar juntos, estar juntos, en todo momento, en toda circunstancia. Lo que nos quiere decir aquí este mandato del apóstol es que en la totalidad de nuestras vidas con las esposas tenemos que estar morando juntos, viviendo juntos, al levantarnos, al acostarnos, criando nuestros hijos, compartiendo los deberes del hogar, en todos aspectos de la vida. Esa es la palabra vivir. Morar juntos, compartir la vida en conjunto, estar juntos en todo, pendientes y conscientes de la necesidad del uno por el otro. Y esto es muy importante porque significa que no existe un aspecto en la vida de la esposa que no debemos dejar de compartir, ¿ya? Y en el cual nosotros no tenemos que dejar de vivir sabiamente con ellas. Y vamos a tratar de entender qué significa vivir sabiamente. Cuando hablamos de sabiamente, debemos entender el concepto de lo que es la sabiduría en la Escritura. Y si nos remontamos al libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el primer llamado de lo que significa el vivir sabiamente implica que debemos compartir la vida con nuestras esposas, tratándolas de tal manera que siempre esté presente en nosotros el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y siempre tiene que estar ese concepto delante de lo que nosotros hagamos, delante del Señor. Debemos que entender que por qué ellas son su creación. Él las ha puesto como una creación especial y la ha puesto a nuestro lado las esposas. Entonces, hermanos, en nuestro trato, a la larga, en nuestro trato con las esposas, nosotros vamos a terminar rindiendo cuenta por cómo nosotros actuamos y nos comportamos con ellas. Nosotros somos los responsables y somos los llamados a nutrir a nuestras esposas, a amarlas diariamente, cotidianamente, constantemente, para que no se desanimen ellas. Nosotros somos puestos para eso, para estar atentos a sus necesidades. Bueno, la manera en que nos va mostrando la Escritura de cómo podemos ser considerados con ella es estar siempre atentos a cualquier necesidad que a ellas les pueda surgir, de tipo familiar, de tipo laboral, estar alentándolas siempre en su día a día, en la necesidad que ellas puedan tener, porque son especiales. Cómo van en sus trabajos, cómo podemos ayudar en las tareas de la familia en la casa, alentándolas siempre con la palabra. Y lo más importante y preponderante en esto, relacionándonos en el estudio sistemático y metódico con ellas de la palabra, crecer en conjunto. A eso hemos sido puestos, a eso es vivir sabiamente. Colosenses capítulo 3, el versículo 19 nos dice que, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos amados, esposos, debemos siempre amarlas a nuestras esposas de manera incondicional. No ser juiciosos con ellas. No desgastarlos con nuestra mala manera de reaccionar.
tendemos nosotros a hacer eso, ser indiferentes con ella, en instancias que ellas requieren que nosotros estemos ahí atentamente. Y el entender este concepto de sabiduría, hermanos, en el hombre, nos tiene que llevar a todos nosotros a cambiar ese patrón equivocado en el cual mantenemos distantes a nuestras esposas. Por ejemplo, si menosprecio su opinión, debemos cambiar y comenzar a escuchar su opinión, porque es importante, es válida. Muchos caemos en eso. Si la maltrato verbalmente, debemos dejar ese maltrato. Debemos ser más suaves, comprensivos con ella. ¿Les ha pasado eso a los hombres, esposos? Si la menoscabo ante otro, que es común que lo hagamos, exaltarla, debemos exaltarla en eso. Y lo más importante, si no la guía en su espiritualidad, que ahí somos falentes y me reconozco falente en ese punto. Debo estar obligado a cambiar ese patrón y acompañarla a ella y a la familia en el crecimiento espiritual. Entonces, ya analizando esto, en lo que estamos empezando, esposos, hermanos amados, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿he sido un esposo que vive sabiamente con su esposa? ¿Lo somos? ¿Lo hemos hecho? ¿Agradamos a Dios actualmente en cumplir este mandato? Ahí se los dejo para que reflexionen. Y que todos tenemos que reflexionar en ese punto, porque el hombre por naturaleza es falente. Y tenemos que entender, hermanos, que esto es súper importante, entender que nuestra motivación siempre tiene que estar ligada en el hacer esto, ligado para agradar a Dios primeramente. Porque cuando yo cambio ese patrón, lo hago para agradar a Dios, para que Dios sea agradado en el mandato que Él me está dando. Y esto, hermanos, nos lleva a ver con detenimiento el segundo punto al que vamos a analizar en este texto, que es ¿cuál debe ser la conducta de cada uno de nosotros los esposos? Y en 1 de Pedro 3, 7b lo nombré, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Bueno, el texto ahí nos está mostrando que para honrar a nuestras esposas debemos estar siempre mostrando una actitud de caballerosidad ante ella. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que en el texto dice que debemos de tratarlas como un vaso frágil. Y esto debido a la condición de ellas, de mujer, que las vemos y son mujeres que tienen menos fuerza física. Siempre hay circunstancias en la vida de las esposas que el hombre debe estar atento y dispuesto a ayudar y actuar a su esposa. Son más delicadas. La mujer es mucho más delicada y el Señor la creó así. Aquí el apóstol, hermanos, no nos está diciendo que de decir que la mujer es más débil de carácter, que es más débil en lo intelectual o en lo espiritual, o que espiritualmente inferior. El apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo solo nos habla de que ellas son delicadas y por eso a la mujer hay que tratarla con sutileza y de manera igual. En Gálatas, el capítulo 3, versículo 28, el versículo nos habla de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y termina diciendo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales. La mujer es igual a nosotros y tenemos que tratarla como igual. Hermanos amados, esposos, ¿cuántas veces
ustedes no han maltratado a su esposa? Pregúntenselo. Yo, después de ver esto y estudiar esto, me he dado cuenta que muchas veces lo he hecho en forma inconsciente o consciente. Porque cada uno de nosotros, los hombres que estamos sentados acá, tenemos esa tendencia de caer en el maltrato. Y como hijos de Dios, hermanos, es nuestro deber protegerla, respetarla, ayudarla y permanecer con ella en toda circunstancia, en toda. Y esto, hermanos, no significa que tenemos que estar consintiendo en lo que sea a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Por eso Pedro nos dice que tenemos que ser sabios con ellas. Y a la mujer también le dice, de manera sabia, que no debe aprovecharse de esto, ya que en ella también debe de sujetarse, y como decía mi hermano Juan Pablo la semana pasada, tratar al varón con respeto. Entonces los dos tenemos una función, y hoy día estamos viendo la del hombre que se está complementando con lo que habló el hermano Juan Pablo la semana pasada. Bueno, en el texto el apóstol Pedro trata de utilizar una manera fácil de que nosotros comprendamos cómo los expatriados debían de tratar a sus esposas. Y pensemos, hermanos, en la siguiente imagen. En una cena glamorosa donde invitan a personajes importantes de gran nivel, grandes autoridades, el hospedador de esa casa, siempre para poder atenderlos va él a sacar su mejor vajilla, los mejores platos, el mejor servicio y sin lugar los mejores vasos y copas de cristal. ¿O no les pasa a ustedes que cuando hay invitados vamos y sacamos siempre lo mejor para colocarlo en la mesa? Todos lo hacemos, ¿no? Y en esta figura, la vajilla no cumple solamente un rol utilitarista de ser utilizado, sino no sirve solamente para comer, sino que también es presentada como algo valioso, bello a la vista de las personas. Queremos colocar lo mejor, que la gente vea lo mejor ahí, lo mejor que nosotros tenemos, las copas, el cristal más preciado que nosotros tenemos. Y esa es la idea que está presentando Pablo, que esa fragilidad de ese cristal que estamos colocando, así la mujer hay que tratarla, con honra, exaltarla, como yo estoy exaltando al entregar eso y ponerlo en la mesa. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo, de honor y de cuidado a cada una de nuestras esposas, hermanos. Y quizás muchos de nosotros hemos escuchado, o nosotros mismos nos hemos escuchado, exponiendo a nuestras esposas como diciendo, hoy, las enojonas, las criticonas. ¿O no? ¿Nos lo han dicho hoy? ¿Tú lo único que haces es criticarme? Yo sí lo he dicho. Y me expongo acá. Yo sí lo he dicho. Las peleadoras, las que no leen. Y también decimos muchas cosas más cuando estamos molestos y enojados. Y yo lo sé porque lo he hecho. Pregunta, hermano, ¿será que como esposos cada uno de nosotros no somos capaces de ver la belleza que Dios le dio a cada una de nuestras esposas para poder ensalzarlas en público y en privado? ¿Nos hemos puesto a mirar eso? Lo bello que es nuestra esposa, lo bello que tienen. Hermanos, aquel que en lo íntimo tironea sus copas de cristal y bota al suelo el vaso delicado, no tendrá nunca nada que mostrar de su cristalería especial en público. Ese es el concepto. Nunca voy a tener nada maravilloso que mostrar de mi esposa si estoy solamente tironeando, criticando y haciendo cosas que no corresponden. Porque Dios nos puso
a la esposa para exaltarla. Hermanos, esto es un punto en que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que reflexionar. Y reflexionar a diario. Porque a veces vemos eso y no nos damos cuenta. Y es igual para la mujer. La mujer también tiene que reflexionar. ¿Cómo lo hace? Y debemos entender que esa motivación tiene que ser apropiarla, porque es de Dios. Dios nos envía eso. Hermanos, todos somos llamados a vivir sabiamente con nuestra esposa, a vivir sabiamente con ella. El esposo siempre tiene que ser la cabeza de su familia en todo sentido. Tiene que estar atento a que cada una de ellas no les falte nada, nada a su esposa. Que no falte nada en sus casas, que no les falte nada en lo material, que no les falte nada en lo económico y de sobremanera que no les falte nada en lo espiritual. Somos llamados a eso, a estar atentos a eso. Hermanos, nosotros vamos a rendir ante Dios por ellas, cada uno de nosotros. Y los que, jovencitos que en un futuro se van a casar, mediten también en esto. Vamos a rendir por ellas. Y ellas también a la vez rendirán en cómo se comportaron y vivieron con nosotros, hermanos. Todos tenemos responsabilidad. Cada uno cumple su función clara en el caminar con el Señor, en esta relación de ambos. Cada uno tiene su función. La del hombre es importante, pero la de la mujer también. Y ahora esto nos va a llevar al siguiente punto, hermanos, que tenemos que analizar, y es cómo debemos cada uno de nosotros considerar a nuestra esposa. Y 1 Pedro 3, el punto 7c, dice: y como a coherederas de la gracia de la vida. Hermanos, Pedro nos está hablando que nuestras esposas como nosotros gozan de igual manera de la completa igualdad en lo espiritual. Uno no es más y uno no es menos. La misma igualdad en lo espiritual. No existe ninguna diferencia entre ella y yo ante nuestro Señor. Ellas también, debemos que entender que ellas también son parte de la gracia de la vida. Ellas también son parte de la salvación que el Señor nos ha prometido. Ellas son parte de eso. No podemos considerarlas menos. Ellas son coherederas con nosotros, son iguales con nosotros en este caminar. Nosotros no somos los especiales, somos iguales. En Gálatas 3:28, voy a volver a repetir el versículo, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales, no hay diferencia, hermano, entre uno y otro. Hermanos, nosotros debemos ser compañeros en este camino de la fe con nuestras esposas. Ser ejemplos, cada uno de los hombres, de los esposos deben ser ejemplos para ellas. Y como esposos, hermanos, tenemos que tener una amistad verdadera con ella. Tenemos que tener una intimidad verdadera con ella en todo sentido. Espiritual, relacional. Ser cercanos, entenderlas, amarlas. Por eso Pedro está calificando la relación de los esposos como el regalo más bendecido que Dios le da a ambos. Es muy importante eso, entenderlo. Por eso Él nos está mandando a tratar a las esposas con consideración. Él nos manda a estar en sumisión, esposa y esposo. A ambos nos manda a someternos a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, por amor a Él. Y entender que nos tenemos que someter a Él sabiendo que no lo merecemos. Pero así igual, el Señor Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros pecadores.
Y hermanos, Pedro resalta este punto debido a que en ese tiempo en que vivían los expatriados, era común en el pueblo donde habitaban que el hombre, al hombre se le permitía todo. El hombre era el beneficiado. ¿Mm? Imagínense que cuenta la historia donde yo estaba leyendo este asunto, que los hombres tenían hasta el derecho en un matrimonio que si no les gustaba a su hijo, botarlo, tirarlo. Y la mujer no podía hacer nada sobre eso. Los hombres tenían todo el derecho de acudir y saciar su apetito sexual con prostitutas. Y las mujeres no tenían derecho ni pito a alegar. En ese tiempo estaba permitido todo eso. De hecho, en ese tiempo los filósofos y los maestros que existían se quejaban siempre de la debilidad que presentaban las mujeres en el punto moral e intelectual. Siempre se estaban quejando de ellas, que eran inferiores. Y algunos de estos maestros siempre hacían referencia a la debilidad física de las mujeres, y por eso las despreciaban. Y lo único, la delicadeza de las mujeres en ese tiempo era solo para aprovecharlo como un deseo sexual, nada más que eso. Y los hombres terminaban todos desconfiando y podían desconfiar de la mujer que tenían al lado. Y el sistema romano era peor. El sistema romano daba por hecho que la mujer era completamente débil y que no era capaz de tomar ella ningún tipo de buena decisión. Los romanos las crucificaban más. Y eso se debía al concepto que en ese tiempo había planteado Aristóteles, quien argumentaba siempre que la mujer, por naturaleza, era inferior al hombre en todo sentido. Ese concepto lo dejó ahí este filósofo. Y para la única forma que la mujer era superior era en el sentido sexual en ese tiempo. Lindo. Y por esos motivos, en ese tiempo, Pedro está alentando a los esposos a que presenten mayor consideración con su esposa, a que las consideren como coherederas de la gracia de la vida, como participantes, al igual que ellos, en esta salvación. Por eso Pedro está alentando a los hombres y mostrándole que un verdadero hombre se comporta de la manera que la Escritura lo está diciendo. Un hombre no puede ser abusivo. Un hombre tiene que tratar de vivir y caminar como Dios ha establecido su papel. Aquí Pedro nos está pidiendo que consideremos a la mujer como él lo planteó en el Génesis, en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que plantea Génesis en el capítulo 2? El versículo 18 dice, miren que es súper importante y súper relevante que a veces miramos estos textos sin meditar en ellos y ver la profundidad que tienen cada uno de nosotros. Pensamos que leyendo la Escritura basta, pero no la meditamos, me incluyo. Dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea para él. Aquí tenemos que entender que la mujer fue creada por Dios de manera especial para que fuese ayuda idónea en el hombre, y así debemos de considerarla. No como cualquier cosa, ellas no son cualquier cosa. Ella, en la creación, es de vital importancia como compañera en el hombre. Es de vital importancia, hermano. Sí, es muy importante. En Génesis 2:18 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 19:14,
La casa y las riquezas son herencia de los padres. Y dice, más de Jehová la mujer prudente. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Hermanos amados, esposos, por estos motivos Pedro nos está alentando a considerar a nuestras esposas iguales, como en el compartimiento de la salvación y en el compartimiento de la gracia de vida. ¿Y por qué motivo? Porque las esposas son de vital importancia para Dios. Ustedes, esposas, son muy importantes para Dios. Él las creó de una forma especial. Él las creó para que se consideraran ayuda idónea en cada uno de los esposos. ¿Se dan cuenta que tenemos responsabilidades cada uno de nosotros? ¿Se dan cuenta que Dios nos determinó a estar juntos por un motivo y una razón? Hermanos amados, esposos, analizando este punto, entendiéndolo, esto nos debería llevar a meditar y pensar y preguntarnos a diario, no solamente hoy, no quedarnos en esto. Preguntarnos a diario, hermanos, todos nosotros. ¿Considero a mi esposa como igual y heredera de la gracia de vida como yo? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿La consideramos como igual? ¿La considero como partícipe de esta salvación que nos ha sido otorgada? Y la última pregunta, ¿la hemos considerado alguna vez como nuestra ayuda idónea? ¿O es costumbre de nosotros apartarla y hacer todo como nosotros creemos que es correcto? ¿Tomar decisiones sin consultarlas con nuestra ayuda idónea? ¿Vivir conforme a lo que Dios nos envía? Estar unidos. Hermanos amados, le invito a reflexionar a cada uno de ustedes en esto. ¿No? Porque yo cuando empecé a hacer este estudio, los charchas suenan mucho. Ya casi terminando, hermanos, con esta enseñanza, vamos a ver el último punto en el que nos da este texto y que habla de cuál es el objeto de este mandato. Y el objeto de este mandato está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí, para finalizar, el apóstol Pedro nos está alentando a cada uno de nosotros, los esposos cristianos, a que nos dejemos de cumplir la real función a la que Él nos ha determinado y nos viene mostrando arriba como, ¿ya? A esa función que Él nos puso como cabeza de familia. Debemos entender que tenemos que cumplir cada uno de nosotros con las responsabilidades impuestas por nuestro Señor Jesucristo. Y esas son, resumiendo, que debemos vivir con ellas sabiamente. Ya vimos arriba qué era vivir sabiamente. Debemos vivir sabiamente con cada una de ellas. Debemos considerarlas como coherederas de la gracia de la vida, partícipes de esta salvación. Ya lo vimos arriba y tenemos que empezar a trabajar en eso. Y miren aquí, nos muestra cuál es el peligro de no obedecer a Dios en esto. Hermanos, el peligro está en que si no perseveramos en llevar adelante, tratar de llevar adelante este mandato, no pensemos que Dios va a contestar alguna de nuestras oraciones. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el principio expresado en Mateo 5, ¿ah? Podemos ver que también se aplica en nuestra vida como esposo y como esposa. Si yo tengo algún conflicto por no tratarlas como corresponde, ni siquiera traiga mi ofrenda al altar. Primero, reconcíliate. Cambia. Hermanos, si un esposo genera en su relación con su esposa un abuso permanente de autoridad con ella, maltratándola verbalmente, maltratándola físicamente, ni piense que el Señor lo pueda escuchar. Ni lo piense. Ni piense que sus oraciones serán escuchadas. Y podemos ver cómo eso se resalta en la Escritura, y lo vamos a ver en los siguientes versículos. En Isaías 59, capítulo 59, el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Podemos notar aquí, hermanos, cuál es la relevancia que tenemos cada uno de nosotros que darle a nuestras esposas. Darle esa relevancia que les corresponde y que ellas requieren. Y tenemos que entender que Dios nos manda a darle esa importancia y esa relevancia. No es por capricho, es porque Dios nos manda eso. Es una bendición que Dios en su soberanía, hermano, nos haya entregado una esposa. Es una bendición, hermano, que en su soberanía el Señor te haya entregado la esposa que tienes al lado. Es una bendición, hermanos, que en su soberanía, mujeres también, Dios te haya dado el esposo que está a tu lado. La soberanía de Dios determinó que no estuviésemos el uno con el otro. Y eso es lo que tenemos que mirar, y a eso tenemos que apuntar y hacerle caso. En el caso, hermanos, de no cumplir con el mandato dado a los esposos, en el versículo de Primera de Pedro, en la vida de cada uno de los creyentes no se va a cumplir lo que aparece en Juan 14, donde nos detalla que Juan 14, versículo 13 al 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si yo no estoy cumpliendo con el mandato que Dios me está mostrando, mis oraciones puede que no sean cumplidas. Hermanos, no podemos ser esposos que fallamos en reconocer la igualdad de nuestras esposas. Con esta actitud vamos a estar comprometiendo nuestras propias oraciones, hermanos, porque con esto comenzamos a distanciarnos de Dios cuando dejamos de mirar cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro deber. Cuando dejamos de hacerlo, comenzamos a alejarnos de Dios, y al alejarnos de Dios dejamos de orar, dejamos de mirarlo como corresponde y nos empezamos a distanciar y empezamos a caer en esto. Hermanos amados, para ir terminando esta predicación, cada uno de nosotros los hombres debemos contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo el Evangelio y la obra de Cristo nos ayuda a nosotros, esposos imperfectos, a llegar al estándar que Dios quiere respecto al amar
a nuestras esposas. Hermanos amados, el Evangelio nos lleva a tener claridad de la obra que hizo Cristo por nosotros. Y entonces esto, entendiendo la obra que hizo el Señor en la cruz por nosotros, que se entregó por nosotros, pecadores que no merecíamos nada, ¿no? Y que no merecemos nada, debemos entender y debemos tratar a nuestras esposas, así como Jesucristo amó a su iglesia, hermano, sacrificándose en la cruz, así debemos de amar a nuestras esposas. Hermanos, así como Cristo sustenta a su iglesia y la cuida, hermanos amados, esposos, así nosotros debemos de perseverar en el cuidado que debemos tener con cada una de ellas. Así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, hermanos, el esposo está obligado a esforzarse para la salvación de su esposa y para continuar promoviendo la santificación en ella. Así como Cristo en su Evangelio nos muestra que nos ama tiernamente, alegremente, incondicionalmente, y Él nos alienta, así, hermano, debemos hacerlo con nuestras amadas esposas. Así como Cristo nos dio un gran ejemplo en devoción, seriedad, sabiduría y bondad, hermanos, así debemos estar dispuestos a dar ejemplo a nuestras esposas. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a apropiar en nuestra vida lo que Cristo hizo por nosotros y debemos perseverar en el sacrificio. Y esposos, hermanos amados, hermanas, si en nuestro corazón sentimos que no podemos con este mandato, ¿qué nos queda a cada uno de nosotros? Debemos mirar a Cristo porque Él venció la muerte por nosotros. Hermanos, Él nos perdona nuestros pecados, pero sí tenemos que arrepentirnos de corazón completamente, hermano. Un arrepentimiento genuino para poder generar el cambio que nos está pidiendo. Y de esa manera poder dejar ese pecado que tenemos cada uno de nosotros los varones. ¿Sí? Ese pecado que no nos permite avanzar y que nos estanca, y debemos permitir que el Señor Jesucristo nos guíe en esto. Y lo voy a graficar de la siguiente manera. En el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 3, ahí Cristo nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo ahí? Ahí el Señor Jesucristo, hermanos, esposos, esposas, nos dice que nos debemos de declarar en bancarrota espiritual. Hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada de lo que dice acá. Si yo no pongo los ojos en Él y diariamente me declaro que no soy capaz de hacerlo, si no me declaro en la bancarrota espiritual, jamás voy a poder amar, respetar, cuidar incondicionalmente a mi esposa. Jamás voy a poder ser el ejemplo que el Señor está pidiendo. Dependemos, hombres, mujeres, completamente de nuestro Señor Jesucristo. Si no entendemos que Él nos genera y nos ayuda a generar ese cambio, no podemos. Solos no podemos, hermano. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el Señor es soberano, dependemos de Él en todo, en todo. Y entender cada uno de nosotros que Él nos puso con la mujer que tenemos al lado. No fue por capricho,
No fue porque yo quise conquistarla, yo quise buscarla, yo quise tomarla. Dios la puso en su soberanía como compañera mía. Hermanos, debemos caminar en forma constante con Cristo para no caer, dependiendo completamente de su gracia. Y así, hermanos, poder tratar de llegar al estándar que Él tiene con su esposa. ¿Y cuál es su esposa? La iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 25 al 28 dice, y que esto lo tenemos que apropiar, hermanos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, hermano. Resumiendo la enseñanza, hermanos, sin Cristo no podemos. Debemos declararnos en bancarrota espiritual. Y esta enseñanza está completamente ligada a la anterior, donde el esposo y la esposa tienen un papel ante el Señor. Y cada uno de ellos van a rendir por cómo cumplieron ese papel en el matrimonio. Cómo cumplieron el rol de esposa y esposo. Y entender que Cristo nos va a llevar, si nos entregamos con humildad a Él, Él nos va a direccionar y nos va a guiar. Entonces el mandato que tienen los esposos cristianos para con sus mujeres es, primeramente, amar a su esposa. Debemos amarla como a nosotros mismos, hermanos. Segundo, debemos vivir con ella sabiamente. Tenemos y debemos ser considerados compasivos, comprensivos siempre con nuestras esposas, siempre, en todo momento, en toda oportunidad, siempre. Es un mandato. Y sin Cristo no podemos cumplirlo. Estar atentos a cualquier necesidad que le pueda surgir, de tipo familiar, laboral, espiritual. Y hermano, el esposo tiene que estar completamente comprometido con su esposa, entendiendo que Él es proveedor en todo sentido. Él es cabeza, Él guía a su familia, Él guía a su esposa. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Y si no generamos ese cambio, jamás vamos a poder pedirle la sumisión y el respeto que la mujer debe darnos a cada uno de nosotros. Pero entendamos que dependemos del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, esposa, esposa. Si no ponemos los ojos en Él y nos permitimos ser guiados por Él, si no nos permitimos que Él nos ayude a cambiar esos patrones que son erróneos en cada uno de nosotros, jamás vamos a poder hacerlo solos.